Buenos días, hermanos y hermanas. El Padre Ricardo. Yo creo que uno de mis programas favoritos de televisión es uno de caricaturas para los niños que se llama Arturo. Y Arturo es un niño de como 6 o 7 años de edad. Y el programa siempre comienza con una escena en que Arturo se levanta y antes de ir a la escuela o salir a jugar, a afrontar los problemas, los miedos de ese gran mundo, ¿verdad?, que lo rodea, lo primero que hace es que va y se sienta en el regazo de su mamá. Y su mamá lo abraza tiernamente, le da un beso y luego va también con su papá. Y su papá le da un abrazo, le echa una bendición. Y luego Arturo, ya con las pilas recargadas, por así decirlo, y sabiendo que es profundamente amado, puede salir y no hay nada que le inspire el miedo. Bueno, nosotros en un sentido somos como Arturo. Y yo creo que una cosa que nosotros los padres cuando echamos sermones y homilías los domingos en la misa, muchas veces hablamos de que tenemos que compartir nuestro amor con los demás, perdonar a nuestros enemigos, y todo eso es muy importante, es muy cierto. Pero eso de dar el amor es, por así decirlo, el paso número 2 del cristianismo. El primer paso, y importantísimo, que a veces no mencionamos, es primero tenemos que sentir el amor de Dios. No solamente saber con el cerebro de que Dios nos ama, sino que experimentarlo, sentir su amor de alguna forma, ¿no? Entonces, esa es una cosa como Arturo, ¿verdad? Necesita saber que sus papás lo aman, ¿no? Entonces, no hay nada que le puede hacer daño. Y yo tengo un amigo que me dijo una vez que él recuerda que cuando estaba en el hospital muchos años antes, y al día siguiente le iban a amputar la pierna. Y entonces esa noche, la víspera de la operación, le entró el miedo. Y se dijo, una vocecita dentro de él le dijo, ¿y si mañana todo no sale bien? Y entonces otra voz le dijo, va a salir bien. Y la primera voz dijo, ¿y si no sale bien? Y la segunda voz le dijo, ¿y si no sale bien? Estará bien. Dios está con nosotros. Ahora, les voy a enseñar o les voy a leer algo de la Biblia, de los Evangelios de San Mateo, que dice así. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Ahora, lo que voy a invitarlos a hacer una oración. Es la primera vez que les pido que recen, ¿verdad? Pero este es un tipo de oración que los jesuitas, yo soy miembro de una congregación que nos llamamos los jesuitas, y un tipo de oración que hacemos con frecuencia se llama contemplación del sitio. Entonces, en que ponemos un sitio, ¿verdad?, que sale en los evangelios, una escena, y nos proyectamos y nos imaginamos que estamos presentes en esa escena. Entonces los voy a invitar a que ustedes hagan también esta oración. Les voy a leer otra vez esta escena, este evangelio que les acabo de compartir, y les pido que lo vean como si fuera una película proyectada contra una pantalla. Pero no simplemente lo vean, sino que los voy a invitar a que participen, ¿no? En que ustedes son uno de los niños, ¿ok? Y no tengan miedo, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, yo no quepo, ¿verdad?, en el cuerpo de un niño. Bueno, puedo reducirse, ¿verdad? Y entonces ustedes otra vez se imaginan que son niños o niñas de 6 o 7 años de edad y van corriendo hacia Jesús. Tienen mucha confianza en este hombre. Suben a su regazo y entonces sienten, ¿no?, su abrazo, sienten su bendición, sienten la cercanía de este hombre tan humano,
Dios pero tan humano. Y luego pueden bajar de su regazo y ya no tienen miedo. Miedo a la pandemia, miedo a ¿qué pasa si pierdo mi trabajo? Porque ya recibieron el cariño de Jesús. ¿Ok? Eso es. Entonces voy a terminar y entonces los invito a ustedes a apagar su aparato y poner un tiempo. Siéntense en un lugar cómodo, cierren los ojos, respiren hondo y luego se imaginan que son niños y que corren a sentarse en el brazo de Jesús, sintiendo su amor y su cariño. Amén. So I got a job for you today. Well, first of all, let me explain something. I've got a TV show that I love called Arthur. Any Arthur fans out there? Because I don't know about you, but I like this. It's on PBS. And Arthur is, 6, 7 years old, I would say. And the way it always starts, every episode starts with Arthur, before he goes out and faces the big bad world, because he has things that he's afraid of, the monsters that live under his bed, and the little girl the next seat who won't talk to him, and the bullies, and he forgot to do his homework, for crying out loud. So all of a sudden, he runs to his mother and he sits in her lap, and she gives him a blessing. And then he goes over, I think, or at least he should, goes over to his dad, and his dad caresses him, gives him a great big hug, gives him a blessing, and now Arthur is prepared to go out and face the worst. Now, very often when I preach, or when people preach, priests like myself, we often encourage people to say, what we have to do is share our love with other people. We have to be compassionate. We have to learn to forgive our enemies. And this is all very true, and this is all very important, but this is step 2 in our journey of Christianity. It's step 2. Step 1, which we often forget to say, is first of all, we have to experience God's love for us. Now, I don't mean just simply understand or say, yes, I accept the fact that God loves me. No, I mean to experience, to feel somehow God's love for us. And then this is like the love that this little boy feels. It encourages him to go out and face the worst. So let me read something to you, and then I'll explain what we're doing here. This is from St. Matthew, a gospel in which he says, "Then little children were brought to Jesus, that he might lay his hands upon them with a prayer. But the disciples scolded those who brought him. And then Jesus said, 'Let them be. Do not stop children from coming to me, for the kingdom of heaven belongs to people just like this.' And so Jesus laid his hands on them, and then he went away." Now, I'm going to invite you to do a prayer. I don't usually do this, but I think you'll find this interesting. There's a type of prayer that Jesuits do called the contemplation of place, which means precisely that, imagining a place, a scene. More than just imagining it, trying to project yourself into that scene, and you're an actor. And with your imagination, you're acting out a role in that scene, in this scene about the children and Jesus. And so you not only ask yourself, well, what does it feel like? Is it hot? Is it humid? Is it cold? I hope not. Where is Jesus seated? Is it on a seashore, in a woods, in a field, in a city? How's he dressed? How old are you? I'd suggest about 6 or 7, Are you running toward him by yourself or with other kids? Climb up onto his lap and experience his love, experience his hug, experience his blessing, his closeness. Jesus touched people, and they were touched by him in every sense of the word. And then you climb down, but now you're changed, you're different. Because I know a man once who told me the story, this is a little aside here. He said, I can remember many years ago when I was in the hospital, and the following day I was going to have my leg amputated. And so that night I felt afraid. And a little voice inside said to me, suppose things don't go so well tomorrow. And then a second voice said, things will go all right. And the first voice said, yeah, but suppose they don't.
And the second voice said, and if they don't go all right, it'll be okay. It'll be okay. So this is what I want you to do. Sit yourself down in a comfortable chair, not too soft and comfortable. Relax, take a few breaths, close your eyes, and then put yourself in this scene. You're an actor now, you're an actress, and you are this little girl, this little boy who runs and just sits in his lap. What's this like? I invite you to do that now, and I'll see you next week. Turn off your machine. Bye-bye.